Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde, tanto de Argentina como de Uruguay. Tenemos el gran gusto de tener esta primera clase espejo de Historia de la Psicología. Tenemos el honor de recibir al doctor Jorge Álvaro Chávez Vidart y también al doctor Hugo Klappenbach para esta experiencia de la clase espejo. Es una experiencia de cooperación internacional en el marco de la internacionalización de la educación superior que procuramos incentivar para enriquecer nuestras propuestas formativas. En este sentido, hoy vamos a presentar una clase espejo sobre historia de la psicología en Argentina y en Uruguay, y nos vamos a focalizar en los inicios de esa psicología científica en el marco de la psicología experimental. Vamos a proponer a Jorge Chávez y a Hugo Klappenbach que nos den un panorama de la creación de los primeros laboratorios de psicología experimental en Argentina y en Uruguay. Tanto Jorge como Hugo son dos investigadores de relieve internacional, especializados en historia de la psicología. Ambos han hecho sus tesis doctorales y numerosas contribuciones en este campo, publicaciones que ya hemos trabajado con ustedes en trabajos previos, en buscar y en conocer sus publicaciones. Tanto con Jorge como con Hugo estamos nucleados en distintos grupos de investigación, como la Sociedad Interamericana de Psicología, de la cual Hugo ha sido presidente en algún periodo, en los grupos de trabajo también de la sociedad, de la Asociación de Pesquisadores de Historia de la Psicología de Iberoamérica. Hemos colaborado también en proyectos como la Enciclopedia de Palgrave, de biografías dedicadas a figuras de Latinoamérica. Es decir, bueno, tenemos una trayectoria de colaboración y en este momento lo que queremos seguir enfatizando es en esta colaboración, esta cooperación internacional en el marco de la enseñanza de la historia de la psicología. Así que bueno, sin más, en primer lugar vamos a tener media hora de exposición de Jorge, que nos va a hablar sobre la psicología en Uruguay, luego media hora de Hugo, y a continuación vamos a tener media hora para preguntas e intercambios. Ojalá todos ustedes puedan aprovechar esta experiencia y bueno, que le puedan hacer muchas preguntas considerando el relieve de estos expositores. Adelante, Jorge. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la invitación, a Hugo también por la invitación y poder compartir este espacio. Muy contento por esta primera experiencia de clase espejo. También agradecer a los compañeros que han gestionado desde cada una de las facultades la posibilidad de estar compartiendo este espacio. Y bueno, esperemos que sea una de unas cuantas más y que tengamos la posibilidad también en algún momento estar presencial, ¿no? Y encontrarnos. Bueno, yo voy a trabajar, para que no sea una cuestión así únicamente narrativa y que tengan que escucharme, voy a pasar algunas diapos para ir mostrando algunas cuestiones sobre lo que es esos primeros pasos, digamos, de la psicología experimental y de la psicología también en nuestro país. Voy a compartir. Lo primero que quería compartir con ustedes es un poco algunos elementos del contexto que son sumamente determinantes justamente para la recepción de la psicología y especialmente para una recepción de una psicología que ya comienza a ser caracterizada por lo menos viene con un énfasis, digamos, ligado a la cientificidad, ¿sí? Pero eso justamente no es algo que se dé sin problemas. En ese momento histórico, acá yo les muestro, acá a la derecha tenemos la universidad de aquella época, 1870, 1880, una población que pasa un poco más de 350.000 habitantes, muy pequeña, ¿no? Una población también urbana que de alguna manera contrasta con lo inhabitado del campo, ¿sí? Por lo cual la socialización era bastante escasa en aquel momento, y una centralidad justamente, como sucede hoy en día también, de la educación superior, aunque se está
tratando de mejorar eso. En ese sentido, en ese momento histórico, esas primeras décadas del siglo XIX están pautadas básicamente por la construcción de una nación que, entre idas y venidas, entre golpes y porrazos, digamos, trata de configurarse como tal. Allá por el 1875, en un periodo que va desde el 75 hasta el 90, que ha sido caracterizado por la historiografía local durante mucho tiempo como el militarismo, que justamente tiene que ver con un periodo donde se suceden dos gobiernos militares. El primero de Lorenzo Latorre, que es este señor que está acá, sentado cómodamente, y Máximo Santos. Sin embargo, esta noción de militarismo sintetiza, o por lo menos, y deja por fuera, digamos, una serie de alianzas que en ese momento histórico y cultural son importantes para comprender justamente la recepción y el arribo de ciertas ideas ligadas a la ciencia y al positivismo, básicamente. Y que tienen que ver justamente con una alianza que queda invisibilizada entre esta idea del militarismo, y que de alguna manera articula a lo que es la Asociación Rural del Uruguay, es decir, los hacendados más fuertes y poderosos del Uruguay, que salían con el sector militar, el sector financiero de la capital de Montevideo y el sector financiero de Londres. Esa articulación entre estos sectores, de alguna manera, generan justamente un proceso que va a estar caracterizado por los gobiernos de facto de Lorenzo Latorre y de Máximo Santos, ¿sí? Estas dos figuras, de alguna manera, caracterizadas por su autoritarismo, llevan adelante un plan que ha sido ideado, digamos, y que de alguna manera pone en relación no solamente a los sectores más pudientes, digamos, de Montevideo de aquel momento, sino también a los sectores internacionales que de alguna manera intentaban movilizar una serie de proyectos que tenían que ver con la mercantilización o con la construcción de un mercado global, ¿sí? El proyecto anglosajón que de alguna manera intentaba justamente internacionalizar, digamos, su propuesta de mercado. En ese sentido, esta articulación va a generar, digamos, la transformación también del pensamiento, de alguna manera, y la posibilidad de arribo de una serie de ideas que son bastante novedosas para ese momento, ¿sí? Hasta el momento, el ámbito intelectual o el espacio intelectual de nuestro país se caracterizaba por un fuerte énfasis de lo que se conoció como el espiritualismo, ¿sí? Un pensamiento que de alguna manera se hacía énfasis en la cuestión más metafísica, que poco operaba o trataba de solucionar problemas específicos de la vida de la gente, y que de alguna manera era llevado adelante por los doctores de la capital, ¿sí? Ese espiritualismo es un pensamiento filosófico que se articula de manera muy especial con ciertos sectores del liberalismo, y se va a configurar lo que se llama el principismo en Uruguay, donde se va a tratar de asentar que la única forma de vida, digamos, está asentada en la libertad, y la libertad es lo único que de alguna manera permitiría, digamos, una vida en común, pero llevado a un énfasis bastante importante. Esa propuesta del espiritualismo y del pensamiento más metafísico comienza a ser cuestionada justamente por el arribo del ideario positivista, ¿sí? Y básicamente en esa articulación entre el sector financiero londinense, la posibilidad que de alguna manera arribe a nuestro país, digamos, todo un proyecto que se va a situar, por ejemplo, en la construcción de industria nacional, en la instalación de ferroviaria, por ejemplo, en los frigoríficos, en todo un proceso de industrialización que va comandado por la capital británica, y que de alguna manera no solamente permite el trasvase y la movilización de mercadería, sino también de ideas, pero también de modas culturales, ¿sí? Y en ese sentido, en esta circulación de ideas comienzan a aparecer el pensamiento de estos señores, de Stuart Mill,
de Herbert Spencer, de Darwin, de Horace Mann, que de alguna manera van ubicando una mirada justamente de la filosofía y del pensamiento político también sobre la necesidad de intervenir sobre la vida, ¿sí? Sobre cuestiones concretas que puedan justamente transformar la vida de las personas, es decir, que comienza a darle cierto énfasis al conocimiento utilitario del momento, y que el positivismo va a ser reflejo de esa idea, ¿sí? Y básicamente esta alianza que se articula entre la asociación rural, el militarismo, el sector financiero y la capital británica, permite justamente la circulación de ideas, pero también genera la transformación en el campo de la educación, y especialmente en educación primaria y educación superior. La educación primaria se va a instalar en ese momento con una reforma que va a transformar la vida del país, que es la reforma valeriana, llevada adelante justamente por uno de los actores más importantes del pensamiento positivo de aquel momento, que es José Pedro Varela, y que ubica dentro del horizonte de la práctica educativa de aquel momento, bueno, la necesidad justamente de construir, de producir un ciudadano y un republicano para esa república que se está construyendo en aquel momento. Estos procesos, de alguna manera, llevan también a crear la Facultad de Medicina en aquel momento, y el primer laboratorio, en 1876, que es un laboratorio dedicado a la bacteriología. Entonces ya vemos cómo comienza a arribar, digamos, el pensamiento positivo, pero también ese énfasis, digamos, por la experimentación y la observación, tímidamente ingresando, digamos, al campo de la medicina. En ese momento, 1870, entre 1870 y 1880, se da un debate muy fuerte, que se llama el debate entre el espiritualismo y el positivismo, básicamente entre los intelectuales de la capital, que de alguna manera no solo reflejan una lucha de ideas, sino también se instala ahí una lucha por el proyecto país que se intenta justamente instalar, ¿sí? En ese circuito de ideas, espiritualismo y positivismo entablan un enfrentamiento que tiene que ver justamente con disputas a nivel político, básicamente, disputas que de alguna manera se dan en los diarios y periódicos locales, y que comienzan a ubicar en el ámbito de la argumentación las ideas darwinianas, por ejemplo, o lo que tiene que ver con la teoría social de Spencer. En ese sentido, hay una serie de novedades que de alguna manera comienzan a transformar justamente la vida del país. Uno de los hitos que tal vez resulte más importantes en ese campo, digamos, de transformación del pensamiento local es una primera charla que se da en la inauguración del Aula de Derecho Natural, que la brinda Martín C. Martínez en 1882, y que tal vez por vez primera incluye los desarrollos de la psicología hasta el momento. Si bien Martínez no era un estudioso, digamos, de la psicología, sí parece ser que por lo menos el ambiente intelectual del momento tenía una recepción bastante actualizada de lo que sucedía en Europa en aquel momento, en los diferentes campos del conocimiento, ¿sí? Y había una circulación local también bastante fluida, ¿sí? Con aquellos doctores, que no eran muchos tampoco, hay que destacar eso, pero que sin embargo participaban de manera intensa en los debates en la ciudad de Montevideo, en los diferentes espacios donde, por ejemplo, se daba la discusión sobre las ideas, ¿sí? En la Universidad de la República, en aquel momento, pero también en los Ateneos, ¿sí? Y en los diferentes clubes que se formaban, digamos, en torno a ciertas perspectivas filosóficas, como el Club Racionalista, el Club Liberal, ¿no? Una serie de espacios que fueron justamente espacios donde se discutía bastante y se disertaba sobre estas cuestiones. Martín C. Martínez, entonces, un abogado que en realidad político también, va a plantear justamente el avance de las ciencias sociales,
¿sí? Tomando a Spencer como un autor, digamos, importante en ese proceso, y va a plantear que la ciencia psicológica se preocupa de estudiar empíricamente los fenómenos y de investigar sus causas entre los hechos concretos que les sirven de antecedentes, la herencia, las localizaciones, ¿no? Comienza a ubicar dentro de esa serie de ejemplos que él intenta proponer sobre las nuevas ciencias sociales y sobre el positivismo, básicamente, la inclusión de la psicología, ¿sí? Y entonces le va a dar un capítulo especial a la psicología, que va a decir, bueno, pero de todas las ciencias es quizá la psicología la que nos da un ejemplo más vivo y más próximo de su transformación de ciencia metafísica en ciencia positiva. Esto lo va a decir en una conferencia en 1882, en pleno proceso de debate entre espiritualismo y positivismo, y ahí podemos ver ahí cómo la psicología comienza a ser parte justamente de la argumentación para el afianzamiento, digamos, de una perspectiva positiva. Hasta que en ese proceso de reformas que de alguna manera se va llevando adelante, no solamente en educación primaria, sino también en educación superior, le toca, digamos, el tiempo de la reforma educativa en secundaria. En 1896 comienza la reforma en diferentes planes y le toca también ahí a la formación en filosofía. Y en abril de 1897 va a ser designado como catedrático interino para dar clases en el primer año del curso de filosofía, que estaba integrado por psicología y por moral, ¿sí? Los contenidos que formaban parte, digamos, de ese curso, el señor Carlos Vaz Ferreira. Carlos Vaz Ferreira es un importante pensador, filósofo con una línea propia en nuestro país, de los más relevantes, o tal vez el más relevante, que en ese concurso gana su cargo para dar clases en filosofía y básicamente en psicología, y rápidamente, cuando ingresa a dar clases, ya se recopila en un libro que va a tener cerca de 17 ediciones, ¿sí? Ese libro, que se llama, acá lo ven acá, esta es la tapita y esta es la primera página, el curso expositivo de psicología elemental. Ese curso expositivo de psicología elemental va a ser el libro que de alguna manera va a ser tomado como documento de cabecera para la formación en secundaria en el campo de la psicología en ese momento. Este libro tiene una característica bastante particular. Primero que es de una rigurosidad y una sistematización impresionante, pero además también de una actualidad muy, pero muy importante. Eh, Tiene una bibliografía extensa, pero también actual, que de alguna manera expresa y refleja esa fluida comunicación con los centros de producción europeos de aquel momento, ¿sí? Y muestra también la actualidad del pensamiento de Vaz Ferreira en ese momento. Él va a interesarse por la psicología y va a plantear que en ese producto, en ese libro, que tiene varias secciones y que en cada una de esas secciones aborda de manera muy rigurosa aspectos teóricos, e inclusive trata de expresar en esa obra las diferentes visiones en torno a los problemas que va recorriendo a lo largo de su obra. Él tiene una idea de que es tratar de no dejar afuera ninguna de las perspectivas que de alguna manera forman parte del circuito intelectual del momento, ¿no? Trata de integrar en su obra todas esas visiones que de alguna manera forman parte del circuito intelectual. Seguramente para no perfilarse sobre una perspectiva más positivista o espiritualista en ese momento de pleno debate, ¿sí? Pero claramente el énfasis que le va a dar a la psicología y especialmente a la aplicación y a la experimentación de la psicología van a dar cuenta que es un mojón importante, digamos, en el proceso de construcción de una psicología científica. Le iba a decir que en un momento de su libro, digamos, ¿no? Que la psicología actual, con sus observaciones, experiencias y aparatos,
¿sí? Ya describe ahí, da la imagen del laboratorio, ¿sí? Puede evitar a los estudiantes el desconcierto de ser ubicada entre las ciencias naturales, ¿sí? Recuerden que estaba dentro del campo de la filosofía, pero se estaba tratando de argumentar también su pasaje a el campo de las ciencias naturales, ¿sí? Esa ubicación fronteriza que de alguna manera formaba parte ya desde los inicios de la psicología. Entonces, él planteaba, bueno, la psicología contiene una parte experimental y fisiológica que podrían ser entendidas como continuación de la física y de la fisiología. Su obra va a tomar los desarrollos de Fechner, de Guntz, y de otros autores, ¿sí? Que justamente reflejan esa idea de actualidad y que lo ubican como un curioso de su tiempo, que de alguna manera trata de estar actualizado con esos conocimientos. Y va a tener un capítulo especial en ese libro, que es sobre psicología experimental, entonces donde ya comienza a argumentar ese interés, digamos, por la aplicación de la psicología, ¿sí? Y por instalar justamente un espacio donde eso que él venía estudiando de la posibilidad de experimentación de la psicología pudiera de alguna manera realizarse. Él va a decir que la psicología experimental es muy practicable y de fácil empleo, el método objetivo y concreto, facilitado por experiencias sencillas que pueden ser muy frecuentes y muy fecundas en la clase de psicología. Esto le va a dar pie para pensar la posibilidad justamente de aplicar justamente la experimentación en sus clases, ¿sí? Y Iván Ferreira, en un momento de su obra, se pregunta, bueno, ¿es posible crear en nuestra universidad un laboratorio de psicología? Y acá tengo que hacer un paréntesis porque en aquel momento la universidad contenía dentro de su espacio formativo a la educación secundaria y a la educación terciaria, ¿sí? Y él era profesor de educación secundaria. Entonces va a decir, bueno, en realidad para poder iniciar los experimentos se necesitan elementos que de alguna manera son los que contamos, ¿sí? Él decía, para el estudio de la memoria se necesita pizarrón, tiza, papeles; para experimentos de sentido muscular, objetos de pesos iguales y volúmenes distintos, papel, lápiz, ¿no? Y una serie de elementos que de alguna manera eran de fácil acceso y posibilitarían justamente construir un laboratorio, o por lo menos realizar una experiencia que se ligara a la didáctica de la psicología, ¿sí? A la enseñanza de la psicología. Pero él va más allá y va a adquirir una serie de aparatos en Europa, un cronóscopo, un aparato registrador, aparatos excitadores, y otro tipo de aparatos que van a traer de Europa, y que de alguna manera fundamentan justamente, a la vez que instala este curso de psicología, la creación de un laboratorio en psicología, de psicología experimental, ¿sí? Este laboratorio va a formar parte de una familia de laboratorios que ya estaban funcionando en aquel momento y que de alguna manera ya reflejaban la existencia y la actualidad, digamos, de un positivismo, de un pensamiento positivo que se había instalado y que formaba parte ya de la formación de los uruguayos en aquel momento, ¿sí? El laboratorio de psicología constaba de 21 aparatos y preparaciones, dice Eva Ferreira, y tenía un valor de 957 pesos, ¿sí? Mientras que el gabinete de física, el laboratorio de física, tenía un valor en sus contenidos de 14.900 pesos y el de química de 3.238, ¿no? Ahí se ve un poco la disparidad financiera que venimos arrastrando históricamente en torno a los campos, digamos, ¿no? Pero bueno, él va a decir, luego en 1907, cuando hace un resumen y una puesta a punto de el curso, ¿sí? Ya despidiéndose del campo de la psicología, Eva Ferreira justamente va a distanciarse de lo que van a ser los desarrollos de la psicología para profundizar en el campo de la filosofía y básicamente en el campo de la lógica y de la moral, ¿sí? Y va a dejar de lado la psicología
y de alguna manera esto va a tener efectos también, ¿no? Pero él va a decir en un informe que da la universidad en 1907, va a dar una especie de imagen de lo que ha sucedido con el laboratorio en aquel momento, y va a decir que el material de enseñanza es en nuestra universidad un pequeño gabinete de psicología que se formó hace unos 10 años, 1897, bajo el rectorado del doctor Vázquez Acevedo, y que fue el primero que se instaló en Sudamérica. Tuvo desde el principio, además de preparaciones para las demostraciones anatómicas, cerebro con cortes, cráneo, varios aparatos especialmente psicométricos. Acá en esta cuestión de la psicometría, por ejemplo, él en su libro, que sale editado en 1897, cuenta las experiencias de Binet en la Sorbona de 1894, 3 años antes. Eso es también lo que de alguna manera da cuenta de esa actualidad, ¿sí? Y la parte más delicada de ese material, del cronóforo, cilindros, accesorios, se inutilizó, dice Baferreira, en época anterior a la del medicanato, porque me fue imposible conseguir cloruro de calcio u otra sustancia desecante en la cantidad necesaria para prevenir la deterioración por la humedad. Desde esa época suspendí los pedidos a consecuencia de la notoria crisis de la psicología del laboratorio. Actualmente, orientada en otros sentidos la actividad que puedo dedicar a investigaciones de este orden, acabo de hacer al señor decano algunos pedidos de construcción de aparatos sencillos destinados a ciertas experiencias originales, cuyo resultado puedo prever y de los cuales creo haré participar a la clase. Digamos que esta último informe que realiza Baferreira va a estar precedido, o va a estar continuado luego justamente por su renuncia. De alguna manera, dejo de compartir un poquito, Baferreira en 1908 ya va a dejar de dar clases en psicología, y va a entrar un nuevo profesor, ese nuevo profesor, Zumfelde, de apellido. Va a hacer un primer informe y va a decir, bueno, en realidad en nuestro país no hay nadie interesado en la psicología, no necesitamos un laboratorio. Y se cierra ese laboratorio, y uno podría pensar que, teniendo en cuenta este avance bastante, digamos que inicial y novel, digamos, en la época, que dura unos cuantos años en nuestro país y en la formación secundaria, dentro de la universidad, uno podría imaginarse que esto hubiera sido continuado en cualquier momento, en esos cercanos años a 1907, 1908, pero en realidad esto no sucedió. Como muchas de las cuestiones en nuestro país, la discusión educativa es una discusión política, filosófica, que de alguna manera instala mundos que a veces son difíciles de construir, ¿no? O de derribar. Y en ese sentido se instala en la dirección de educación todo digamos, un grupo y un sector de docentes que está muy arraigado a aquella primera filosofía y a la primera psicología de la psicología herbartiana, que de alguna manera había sido desarrollada en el marco de la reforma valeriana, ¿sí? Y esos inspectores, de alguna manera, a pesar del énfasis y de la continua insistencia de docentes que planteaban el avance de la psicología experimental, de la psicometría, que planteaban la necesidad justamente de la creación de un laboratorio, estas direcciones nunca permitieron justamente volver a crear un laboratorio. Va a ser recién hasta 1933 que se va a volver a crear el laboratorio, bueno, no se va a volver a crear, se crea un nuevo laboratorio de psicopedagogía. Lo curioso, digamos, que esa creación va a ser también en un periodo dictatorial, de alguna manera. Va a ser la dictadura de Gabriel Terra, que también va a generar una transformación educativa, que va a posibilitar justamente el ingreso a la dirección de educación de aquellos docentes que estaban absolutamente consustanciados con el desarrollo y con los avances de la psicología experimental, y que instalan rápidamente, luego de su asunción a los cargos de dirección, el laboratorio de psicopedagogía, que va a estar dirigido por Sebastián Morey Otero. Bueno, dejo por acá mi intervención. Espero que
que haya sido interesante para aquellos que están estudiando este campo y esta linda línea de trabajo que es la historia de la psicología. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a dar paso a Hugo Klappenbach entonces, quien va a hablar de los laboratorios en Argentina. Bueno, gracias Jorge, muy interesante. Después vamos a conversar sobre analogías, similitudes, diferencias. Y era claro que Bas Ferreira tenía conciencia de que era el primer laboratorio en Sudamérica. Claramente esa última diapositiva muy, muy interesante. Bueno, voy a compartir con ustedes, a ver si puedo compartir esto. Bien, voy a dejarlo no entero, bueno, voy a tratar de poner entero a ver qué pasa. ¿Se ve bien ahí? ¿Se está viendo bien? ¿Se comparte bien? Bueno, lo que yo tenía para compartir con ustedes en esta clase espejo, que para mí también es un gusto y un honor compartir este espacio con los colegas de UDELAR, con Jorge en particular, tiene que ver con una situación, si ustedes quieren, bastante parecida que se dio en Argentina a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y donde vamos a ver que los laboratorios de psicología experimental que aquí se crean van a tener una función y una dirección muy parecida a la que nos contaba Jorge. Esto lo paso rápidamente por alto, ustedes ya han empezado a verlo, es un intento de periodización de la psicología en Argentina, y acá nos vamos a circunscribir a este primer momento que a mí me ha gustado denominar psicología clínica, experimental y social. Ya vamos a ver qué clínica, porque a pesar de que se crean los laboratorios, hay una fuerte impronta de la psicología clínica francesa, lo que nosotros, ¿se acuerdan? En la primera parte del programa denominamos las psicologías de las desagregaciones de la personalidad, donde obviamente a nivel internacional son Charcot, es Binet, Ribot, las figuras más conocidas, pero el que en Argentina impactó fuertemente fue Grasset, sobre todo Joseph Grasset, de la Escuela de Montpellier, dándole una impronta muy particular a este modelo de psicología clínica. Bien, ahí podemos decir que lo que pasa en Argentina es muy parecido a lo que comentó recién Jorge para Uruguay. Uno puede ver que la psicología se inicia, y uno puede decir que hay dos cuestiones fundamentales. La primera es la organización del Estado Nacional. Recuerden que Argentina es un país raro, es un país donde las provincias preceden a la nación. Recuerden que cuando dejamos de ser virreinato del Río de la Plata y aparece la independencia, durante muchos años fuimos provincias unidas del Río de la Plata. Es decir, lo que nos caracterizaba era una unión de provincias. Recién hacia 1862 va a aparecer el concepto inclusive de nación argentina. En ese sentido uno puede decir que la nación argentina es muy nueva, tiene 150, 160 años como mucho. Para la construcción de la nación era necesaria la construcción de este ciudadano, como bien planteaba Jorge para el caso de Uruguay, y se da todo un fenómeno de lo que la secularización y la laicización del Estado. Es un periodo que arranca en buena medida en 1862, pero que se va a potenciar hacia 1880 con la llegada del positivismo. También acá se va a producir un enfrentamiento entre espiritualistas y positivistas, y casi coinciden las fechas. Jorge hablaba en Uruguay entre 1870 y la inauguración de la Cátedra de Derecho en 1882, y acá en 1884 va a tener lugar el primer Congreso Pedagógico Nacional, donde los espiritualistas y los positivistas extremaron y potenciaron sus argumentos sobre lo que debía ser la construcción de la nación. En Argentina ganaron los positivistas, esto quedó claro. El modelo de educación laica, común, gratuita y obligatoria fue un modelo que uno puede decir que entre 1884, que es la finalización de ese Congreso Pedagógico, y hasta 1968, durante 80 años, fue un proyecto que funcionó. Funcionó con matices, a veces hubo que ponerle parches. En los años 10, 20 vienen las escuelas primero comerciales e industriales para completar el fenómeno, sobre todo a nivel secundario. En la época del peronismo aparecieron las escuelas fábricas para terminar de potenciar, pero uno puede decir que a grandes rasgos el modelo de la educación laica, gratuita, común y obligatoria entre 1882 y 1970
68 fue exitosa. A partir del 68 Argentina entra en una crisis. Ustedes, estudiantes todos de esta materia, lo conocen bien. Todas las crisis que ha habido sobre la educación primaria, secundaria, si está en manos de las provincias, si está en manos de la nación, cómo la nación interviene. Ustedes recuerden que según nuestra Constitución, la educación y la salud están en manos de las provincias, pero desde 1904 en Argentina, una ley que se llamó la Ley Laínez, por un senador que era Laínez, decía que a pedido de las provincias la nación podía intervenir en la elaboración de escuelas, y allí aparecieron, desde 1904 hasta 1968, una enorme cantidad de escuelas primarias nacionales en todas las provincias. Supuestamente esto venía para paliar la situación de las provincias más pobres. Cuando termina este periodo, en el año 1968, se ve que la provincia donde más escuelas Laínez había era la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más rica del país aparte. También esto muestra todos los problemas que hubo en torno a este proyecto educativo. Y fíjense que yo señalo ahí una frase de Comte, del discurso del espíritu positivo, donde él dice: las necesidades esenciales de la escuela positiva concuerdan directamente con los deberes naturales de los gobiernos. Es decir, ser un buen gobernante, ser un positivista. Recuerden que el gobierno de Roca, su lema, paz y administración, parecido al de Brasil, orden y progreso, tenía mucho que ver con lo que era el modelo del espíritu positivista. Bien, esto también se llamó positivismo de acción, lo paso por alto. Bien, pero en segundo lugar, para entender la psicología, por un lado es esta cuestión política, institucional, de creación del Estado Nacional, y la segunda es la recepción, que se produce en este contexto, de lo que se llamó la nueva psicología de origen europeo. Yo ahí le cito una frase de Binet, acá está traducida al castellano. Me interesa leerla porque van a ver que de Horacio Piñero la va a reproducir casi textualmente. Perdón, acá figura 1906, no se confundan, es 1894 el texto original de Binet, y dice Binet: de 15 años a esta parte, o sea, calculemos que le está escribiendo en 1896, o sea, aproximadamente 1881, la psicología ha entrado en una nueva fase. Esta fase data aproximadamente de 1878, época doblemente importante para la psicología. ¿Por qué es doblemente importante? Porque Wundt en Alemania abre el primer laboratorio de psicología experimental y Charcot en Francia inaugura sus investigaciones sobre el hipnotismo en las histéricas. En la misma época, poco más o menos, Messier Ribot funda la Revue Philosophique y da un vivo impulso a los estudios de psicología experimental en Francia. Bien, fíjense lo que va a decir en 1902 Horacio Piñero. Van a ver que casi copia a Binet. Dos hechos de importancia primordial señalan definitivamente sus rumbos en 1878. Charcot y sus estudios sobre la histeria y el hipnotismo, y Wundt fundando en Leipzig el primer laboratorio de psicología experimental. Si a estos hechos agregamos que Ribot funda la Revue Philosophique, en esa misma época podemos decir que de este trío surge, y acá sí está el original de Horacio Piñero, ¿no?, que dice: la observación clínica, la investigación experimental y la divulgación científica. Este es un texto de Horacio Piñero. Horacio Piñero era profesor de fisiología en la universidad, en la Facultad de Medicina, y va a ser a partir de 1899, primero había sido profesor suplente de psicología en la recién creada Facultad de Filosofía y Letras, que se crea en 1896, y después va a ser profesor titular de esa materia. Es decir, si observamos esta expresión de Piñero, en la recepción argentina de la psicología hay tres elementos fundamentales: la observación clínica, la investigación experimental y la divulgación, y ahí tienen ustedes a las tres figuras importantes: Charcot, Wundt y Ribot. Pero yo noto ahí, en realidad, esos intelectuales de en aquel momento en el país no leían alemán en su gran mayoría. Sí leían francés, los libros de francés circulaban ampliamente, con lo cual en ese sentido uno puede decir que la recepción de Wundt va a ser solamente a partir de las traducciones que se van a hacer en francés. Ya enseguida lo vemos en detalle. Bien, ¿cómo en este contexto aparecen los primeros laboratorios? En 1899, Horacio Piñero, ahí tienen una foto de él, inaugura el laboratorio de psicología experimental en el Colegio Nacional Central de Buenos Aires, que era el antiguo colegio que habían fundado los jesuitas en la ciudad de Buenos Aires, allá por 1770 y pico, que después de la expulsión de 1776 va a ser administrado por la ciudad de Buenos Aires, y finalmente va a ser el que hoy se conoce como el Colegio Nacional de Buenos Aires.
para los egresados de ese colegio es el colegio. Queda claro que es un lugar de un prestigio que ni hace falta aclarar, es el Colegio Nacional. Hoy en Buenos Aires hay cientos, en Argentina hay cientos de colegios nacionales. Y en 1901 y 1902 va a fundar el Laboratorio de Psicología Experimental en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, cuando él asume como titular de esa materia. Bien, aquí hay alguna foto, esto está sacado del diario La Prensa, esto es muy posterior a la época de Piñero, estas son fotos del año 30, fíjense que la foto de arriba están haciendo un experimento sobre tiempo de reacción, hay un aparato, todas las que ustedes observan, fíjense que eran todas mujeres, estudiantes de la carrera de filosofía, todas ellas muy bien vestidas, dicho sea de paso, eso también se puede apreciar el sector que accedía a la Universidad Argentina en aquellos años. Están viendo un experimento que hace uno de los jefes del laboratorio. En la foto de más abajo a la izquierda están tomando notas sobre investigaciones sobre experimentos auditivos, y a la derecha nuevamente son algunas de las investigaciones sobre tiempos de reacción. Bien, yo acá les puse algunos aparatos que había en aquel momento. Mira, el taquitoscopio de Wundt era el famoso taquitoscopio para percibir con exactitud tiempos de reacción. El disco de Newton, el disco se le atribuye a Isaac Newton, no estoy seguro si las nuevas investigaciones concuerdan que fue hecho por Newton o no, pero cuando ese disco tiene distintos colores, amarillo, azul, rojo, etcétera, o sea, en forma como de porciones, y cuando empieza a girar a altísima velocidad, aparece de color blanco. Ahí eso permitía estudiar las ilusiones ópticas y demás. El ergógrafo de Mozo, ustedes ven allí que esto fue muy, muy usado para los estudios sobre percepción táctil y después aplicado para los estudios sobre fatiga. Es decir, se trataba de que con el dedo índice, se empezara a subir una pesa que empezaba a cambiar el peso. La caja de pesos de Zimmermann, que ustedes ven más abajo, esto fue muy utilizado para percepción sensorial y sobre todo para umbral de percepción. Ustedes imaginan que si a cualquiera de nosotros nos ponen en una mano esta pesa grande, que aproximadamente pesaba cerca de 1 kilo, 1,5 kilos, con esta chiquitita que está acá, que a veces pesaba 10 gramos, nosotros claramente notamos la diferencia. Era interesante que poco a poco se iban intercambiando las pesas y, por supuesto, la persona con una venda en los ojos. Finalmente, cuando hay dos de dimensión y de peso muy parecido, es muy difícil saber cuál es la pesa más grande y cuál no. Con eso se hacía estudio de percepción, igual que con el que está, dejo ahora un ratito el del medio, acá a la derecha, que es el compás de Spearman. El compás de Spearman, lo que justamente trataba de medir con estas dos agujitas que tenían, que se colocaban en distintos lugares del antebrazo, distintos lugares de la espalda y distintos lugares de la pierna, la parte inferior de la pierna, para medir también umbral de percepción sobre diferencias de puntos sensibles. Queda claro que cuando yo colocaba esas agujitas en lugares muy distantes de la piel, yo sentía que efectivamente me estaban pinchando en 2 lugares diferentes. A medida que lo iba acercando, eso disminuía. La cuestión era tratar de ver cuál era el punto en el cual la persona percibía un solo pinchazo y no 2. El del medio es un cronoscopio de Hipp para medir, supuestamente medía hasta centésimas de segundo. Hoy es difícil creer que esto ocurriera. Bueno, estos aparatos acá, casa de Zimmermann, taquitoscopio de Wundt, eran comprados casi todos en Alemania, cosa exactamente igual a lo que pasó en Montevideo, y también, aunque en un contexto relativamente distinto, lo que pasó en Chile. De hecho, uno de los primeros laboratorios en Chile lo va a fundar un discípulo de Wundt, que es Guillermo Marx. Bien, ahora, ¿qué finalidad tenían estos laboratorios? Esto sí me interesa marcarlo muy bien. Fíjate que acá dice que hoy está admitido que cuando es posible enseñar experimentalmente, quiero sacar esto de acá un segundito, a ver si lo puedo correr, sí. Una ciencia se debe hacerlo, especialmente en la parte de investigación y también en la enseñanza, si ésta no quiere quedar retrasado. También la enseñanza de la psicología, cualquiera que sea la extensión que se le dé en las escuelas, gimnasios, universidades, puede servirse de la experimentación y con el tiempo no podrá dejar de usarla. Y fíjese más abajo entonces lo que enfatiza Piñero: la finalidad de los laboratorios era la divulgación y enseñanza tendientes a complementar la enseñanza de la cátedra.
de manera análoga a que en el curso de Filosofía y Psicología Vaz Ferreira, como recién planteó muy claramente Jorge Chávez, era necesario el laboratorio para la enseñanza de la psicología, en Argentina tuvo la misma finalidad. Es decir, el laboratorio de psicología experimental no pretendía producir conocimiento nuevo, intentaba reproducir experimentos con finalidad docente. Fíjense acá, en cambio, esta es una comparación con la situación en Alemania. Esto está extraído de James Martin Cattell, cuando él regresa, él había sido estudiante de Bunde en Leipzig, y dice: los laboratorios universitarios de psicología experimental perseguían la misma finalidad que la universidad en sí misma: educación de los estudiantes y avance del conocimiento. Esa segunda parte uno puede decir que no se ve tanto en los laboratorios que se construyeron en el Río de la Plata, porque el interés era docente. Entonces, a mí me gustaría conversar un poco de qué significa la palabra experimental en la recepción argentina de la nueva psicología. Porque hay historiadores y hay quienes han visto en esto: acá apareció una psicología experimental en Argentina, que nosotros no la encontramos tanto, no en esta época por lo menos. Entonces, la historiografía francesa, en primer lugar, planteó que el término experimentalismo era similar casi a experiencia. Es decir, en la tradición francesa, que es la que entró en Argentina, una psicología experimental es psicología científica, simplemente. Pero sobre todo, ¿quiénes se dedicaban a la psicología en Argentina en aquel momento, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX? Profesores de filosofía y médicos. Y en la tradición francesa, ahí es muy interesante un libro que tuvo un fuerte impacto en todo el Río de la Plata, que es el libro de Introducción a la Medicina Experimental de Claude Bernard. Fíjese lo que dice en ese libro Claude Bernard: la medicina experimental no excluye a la medicina clínica de observación. Al contrario, esa no viene más que después de la última. El laboratorio del médico fisiólogo debe estar en relación con el hospital. Y después agrega: en efecto, no podríamos encontrar ninguna diferencia radical entre la naturaleza de los fenómenos fisiológicos, patológicos y terapéuticos. Fíjense entonces que el laboratorio de psicología experimental no está en la universidad en la tradición francesa, está en el hospital y forma parte indisolublemente ligada de lo que es la medicina clínica. Y ya en el campo de la patología mental, fíjese lo que dice acá Charcot en sus famosas lecciones sobre las enfermedades del sistema nervioso, ¿no? Existe todo un campo de la patología que pertenece con propiedad al médico, que solo él puede cultivar y hacer crecer, y que necesariamente permanecería cerrado al fisiólogo, que, confinado sistemáticamente al laboratorio, despreciara, acá dice despreciaría, las enseñanzas de la sala del hospital. Nuevamente, también Charcot, para el caso de la patología mental, señala que el laboratorio tiene que estar unido a la sala del hospital. Entonces, aún en ese sentido, la tradición historiográfica francesa que existió no tuvo la importancia de la tradición historiográfica anglosajona, pero acá Toulouse, Bachir y Pierron señalan que la psicología que aparece en Francia es una reacción contra la concepción dominante, y lo que ha nacido es una psicología médica. Llamémosle psicología médica, psicología patológica, psicología clínica, psicología de las desagregaciones de la personalidad. Queda claro que esa psicología experimental que surge acá está vinculado con ese campo. Bien, todo esto tiene que ver aparte con la impronta que tuvo el pensamiento francés en Argentina. Esta es una célebre conferencia que pronunció Piñero en 1903 en el Instituto de Psicología General de la Sorbonne, y que él dice, acá le puse la versión en francés, pero acá lo tenemos traducido, esto fue traducido en 1988 al castellano. Ojo, se publica en 1903. Esta no es la primera edición. La primera edición es en el Boletín del Instituto de Psicología Experimental, la segunda en la revista de la Sociedad Médica, y la tercera es en un folleto que va a publicar la imprenta Coni Frères, o sea, hermanos Coni, en Buenos Aires en el mismo año 1903. Y después se reproduce en 1916, cuando Piñero publica sus trabajos de psicología normal y patológica, la vuelve a publicar en francés, y esa edición que la había hecho la Facultad de Filosofía y Letras es reproducida en 1918, año de la Reforma Universitaria, por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, siempre en francés. La primera traducción es nuestra, es una traducción que hice yo en el año
1998. Y fíjese lo que dice ahí. Piñero, está bien, uno puede decir que acá hay algo de polite, algo cortés, amable. Piñero está pronunciando una conferencia en París y algo de amabilidad puede haber en eso. Pero fíjense ustedes el tono, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, somos verdaderamente franceses. Vivimos escuchando su progreso, escuchando sus lecciones en todas las manifestaciones de la inteligencia. Eso no es todo. Hacemos el bachillerato con libros franceses. Estamos obligados a estudiar francés en el Colegio Nacional, en las escuelas normales, en las facultades, en la universidad. Nuestros médicos somos solamente 1000 en Buenos Aires, nuestros ingenieros, nuestros abogados, nuestros doctores en letras, todos ellos conocen y traducen regularmente su idioma. Por lo tanto, puedo afirmar que somos sus alumnos, tenemos el mismo espíritu. Uno puede pensar que acá hay mucho de exageración, no cabe ninguna duda. Hay otra parte también que es de cortesía, pero está mostrando muy bien la impronta de la psicología experimental. Si uno mira todo esto y traducimos laboratorios de psicología experimental, acá no entraron los laboratorios de psicología experimental del modelo alemán, no entraron los laboratorios de psicología experimental de tradición anglosajona, norteamericana, entró el modelo del laboratorio de psicología experimental que seguía el modelo de la medicina experimental de Bernard. Yo acá cito a un historiador de la ciencia en Argentina, que es Miguel de Azúa, que fíjese lo que decía él, ¿no? Que casi todos los profesionales médicos, cuando se recibían en la Universidad de Buenos Aires, iban a hacer un viaje de perfeccionamiento a Francia. Y después señala que en particular el plan de estudio de la carrera de Psicología de Medicina de la Universidad de Buenos Aires era exactamente copiado del plan de estudio de la carrera de Medicina de la Universidad de París. Es decir, hay nuevamente esta idea de cómo el modelo francés impacta. Y yo acá se los había adelantado antes, fíjense, 5 vías de recepción de la nueva psicología en Argentina. Van a ver que 4 tienen que ver claramente con Francia. El primero, obras originales de autores franceses. Grasset, Ribot, Janet, Binet, que vimos recién, etc. En segundo lugar, publicaciones periódicas originadas en Francia, en particular la famosa Revue Philosophique, la revista filosófica que dirigía Ribot, pero también el Boletín del Institut de Psicología Experimental de la Sorbonne, l'Année Psychologique a partir de 1904, la revista que fundó Binet, etc. Tercero, la obra de divulgación de autores franceses. Y sobre todo hay 2 obras ahí fundamentales que escribió Théodule Ribot. Una, La psicología inglesa contemporánea, una obra que escribió en 1870, y en segundo lugar, La psicología alemana contemporánea, una obra que escribió en 1879. Y que de nuevo, uno encuentra en nuestras bibliotecas, cuando uno empezaba a investigar esto, que iba a la Biblioteca de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, la Biblioteca de Filosofía, están en francés, no están traducidos al castellano. De la psicología inglesa contemporánea hay una traducción al castellano, hecha en España, pero no entraba acá, entraba la obra en francés directamente. Cuarto, perdón, me olvidé que esto es traducciones al francés de autores de otras lenguas, básicamente alemanas. Por ejemplo, cuando nosotros leemos qué se conocía de Wundt, había sido traducido el famoso tratado que era el de elementos de psicología fisiológica. En realidad, como hemos mostrado algunas veces, la traducción más adecuada del alemán era fundamento, porque tenía que ver con la palabra que tiene que ver con la Grundzüge, Grund de ground, la tierra, o sea, es lo que se enraiza en la tierra, y se la conocía tanto en la Biblioteca de Medicina como en la Biblioteca de Filosofía y Letras y la Biblioteca de Medicina de la Universidad de Córdoba, también la traducción francesa. Solamente en quinto lugar aparecen traducciones al castellano, sobre todo empiezan a aparecer muchas editoriales, como la editorial de Jorro de Madrid, la editorial de España Moderna, en Valencia la librería de Fernando Re, etc. Pero en particular, las 4 principales vías por las cuales recibimos la nueva psicología europea fueron vías que están relacionadas con Francia. Bien, entonces si queremos sintetizar toda esta cuestión del primer periodo de la psicología en Argentina y queremos sintetizar la función de los laboratorios, yo señalo que lo que realmente hubo en Argentina más que una psicología experimental fue una psicología clínica o médica o patológica, influenciada por la obra de Grasset, Ribot, Charcot, Janet, Binet, etc. Y las 2 obras más importantes de aquellos años, yo suelo mencionar 2 importantes. A la izquierda lo ven, es un libro famoso
de José Ingenieros, que se llama Histeria y Sugestión. Yo acá estoy poniendo una edición que él editó en Valencia, que es la segunda edición, porque a partir de la segunda edición él le agregó un subtítulo, y el subtítulo es Estudios de Psicología Clínica, que es lo que venimos enfatizando recién. El otro trabajo, en 1916, que es los trabajos hechos en la Facultad de Filosofía y Letras en el Laboratorio de Psicología Experimental. Y esos trabajos se llamaron, fíjense que no se llamaron trabajos de psicología experimental, se llamaron trabajos de psicología normal y patológica, editados por la Facultad de Filosofía y Letras en 1916. Esto ustedes se lo acuerdan, sobre todo los que ya cursaron la primera parte, el famoso polígono de Grasset. Ustedes se acuerdan que él habla de un centro O, después habla de un polígono que puede adquirir cierta autonomía en ciertos fenómenos, el polígono EMKADT, y finalmente las vías centrífugas y las vías centrípetas. Este modelo fue muy importante porque inclusive se lo aplicó para los fenómenos de masa. Toda la tradición positivista argentina, Ramos Mejía, Juan Agustín García, Agustín Álvarez, entre otros, explicaron los fenómenos de masas a partir de la desagregación de este centro O del polígono. ¿Qué definía una masa, según Ramos Mejía, por ejemplo? Una masa era un conjunto de personas cuyo centro O estaba reemplazado por el centro O del líder. Por supuesto, acá estaba, esto es muy Le Bon, Gustave Le Bon, esto surge también de la psicología social francesa, muy influenciada por estas ideas, y la idea de que finalmente esta idea que fue muy de los positivistas, en realidad se extiende hasta el día de hoy, ¿no? Esto de que las masas no piensan. Las masas solamente son sensitivas, tienen sensibilidad, pero no pueden pensar. ¿Por qué no pueden pensar? Porque no tienen un centro. Es decir, cuando uno tiene en cuenta lo que implicaba el proyecto de construcción de la nación, que era la construcción de ciudadanos, que no existían hasta ahí, porque la vida, insisto, había sido en las provincias, había sido una vida básicamente rural, de ciudadanos que en primer lugar tienen que tomar conciencia del lugar que ocupan respecto a otros, es decir, tienen que construir una sociedad, es decir, tienen que construir, verse a ellos conjuntamente con otros socios, porque la idea de sociedad implica esto. En ese contexto, el problema y sobre todo a final del siglo XIX en Argentina, donde, según un censo de la ciudad de Buenos Aires, el primer censo que hubo del año 1800, si no me equivoco, 68 o 69, mostraba que la mitad de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires eran extranjeros. Es decir, eran otros, eran personas desconocidas para los que estaban allí. En ese contexto, el problema de las multitudes y de las masas era un problema central. Recuerden que Ramos Mejía escribió un libro sobre las multitudes argentinas, y el libro sobre todo la obra de Juan Agustín García y de Carlos Octavio Bunge, que Carlos Octavio Bunge fue el subtítulo de su texto, era sobre psicología social de la Argentina. Bien, cuando uno entonces escucha cuando uno ve todo esto, acá lo que vamos a decir la importancia que tuvo esto, uno puede sintetizar en los 3 minutos que me quedan me puse el cronómetro para no extenderme la media hora, en los 3 minutos terminamos con esto, uno puede ver cuáles fueron los principales autores. Yo acá me estoy guiando por Foradori, que está desactualizado, pero es un autor clásico, y en el 1944 escribió un libro sobre perfiles de psicólogos argentinos. La palabra psicólogos es un poco lábil, no existían carreras de psicología en aquel momento en nuestra región. La primera va a ser recién en Chile en 1947. Entonces, psicólogos eran personas que se dedicaban a la psicología. Y Foradori distingue 2 grandes escuelas. Acá está la Escuela de Buenos Aires, Horacio Pinero de nuevo, José Ingenieros, Francisco de Veiga, que era una parte militar incorporado al ejército, llegó a ser general, un médico, llegó a ser general de la Nación, Carlos Rodríguez Echar, Carlos Octavio Bunge, entre otros autores. Y la Escuela de La Plata, donde acá están los 3 principales autores, Víctor Mercante, Rodolfo Zenet y Alfredo Calcañi. Uno puede decir que esta primera psicología que surge en Argentina fue básicamente una psicología clínica y experimental, sobre todo en Buenos Aires. Uno puede decir que en La Plata hubo ciertos matices. Por ejemplo, Víctor Mercante realizó algunas investigaciones originales, por ejemplo, sobre capacidad de recuerdo de números matemáticos en estudiantes de escuelas, aplicó e intentó
intentó adaptar el mercante, vieron el compás ese de Spearman, de hecho se lo conoce como el compás de mercante, intentó hacer algunas investigaciones. Y lo mismo Rodolfo Zenet, quien lo siguió. Alfredo Calcaño ya fue un hombre que siguió trabajando hasta la década del 60 y fue el primer director de la colección de psicología de la editorial Capeluz, ya estamos hablando en la década de 1950. En definitiva, entonces, cuando uno observa los primeros laboratorios de psicología experimental en Argentina, uno observa que ante todo tienen una finalidad didáctica, una finalidad pedagógica. Era para servir a los estudios en la cátedra que estaba enseñando Piñero. Y en segundo lugar, estaban fuertemente atravesados y tamizados por lo que ha sido la recepción dentro de la cultura europea, que en Argentina fue muy importante. Ojo, estamos hablando de la cultura, el tamiz francés. En Argentina pasó algo muy parecido a lo que también comentaba Jorge Chávez en Montevideo. Los circuitos comerciales en Argentina tenían su pata en la ciudad de Buenos Aires y otra pata en Londres. Esto también pasaba en cuanto a lo económico y comercial. Sin embargo, en la cultura, el faro era Francia, y de allí nuestra psicología experimental viene de alguna manera atravesada por la medicina experimental de Claude Bernard, y en la medicina experimental el laboratorio va junto al hospital. En ese sentido, nuestra psicología experimental, más que experimental, a nosotros nos gusta denominarla sobre todo psicología clínica. Bueno, dejo acá para acercar después el diálogo, el intercambio y responder a las preguntas de todos ustedes con todo gusto, y ya voy a ver cómo dejo de compartir esto, que nunca termino de saberlo del todo bien. Muchas gracias, Hugo. Bueno, gracias a los dos. Realmente ha sido un placer escucharlos, y cuando los escucho a ambos, creo que podemos decir lo que decía Benjamin Harris, que uno puede aprender de la historia, ¿no? Las lecciones que la historia tiene para dejarnos y para iluminar nuestro presente, un presente en el cual la historia está encarnada. Y en ese sentido, en los dos desarrollos, en los dos países, vemos patente esa relación en el marco del positivismo y del cambio de ideas, esa relación entre el desarrollo de un proyecto país preocupado por la educación y el desarrollo económico, y cómo en la configuración de esas políticas de Estado, la psicología es una ciencia de fundamentación de esas políticas de Estado, ¿no? Y por eso esa impronta aplicada y experimental toma esa significación. En ambas vemos los laboratorios con el objetivo de la enseñanza, con el objetivo de la didáctica, y vemos influencias internacionales similares. En una primera reflexión o pregunta que yo les planteo para abrir el diálogo es, bueno, el tema del presupuesto, el financiamiento de la ciencia, el financiamiento de aquello que es considerado de interés para un Estado en determinado momento, y bueno, los altibajos que también eso se puede ver en estas políticas que ustedes mencionaban y en estos desarrollos de los laboratorios, los altibajos del desarrollo de la psicología experimental, que se pueden constatar, por ejemplo, en Uruguay, con este laboratorio que se cierra, y en Argentina nosotros más bien lo hemos asociado siempre también a un cambio de ideas, con la superación del positivismo, pero me parece que claramente podemos identificar un Estado que financia y que apoya en ese primer periodo, y que después ese financiamiento en otros periodos decae y se desdibuja el rol de la psicología en la política pública, ¿no? Otra cuestión que me parece interesante señalar en ambos contextos es el tema de la internacionalización de la psicología. O sea, no estamos inventando la pólvora nosotros ahora en este contexto en el que el tema de la internacionalización y de la educación superior está en nuestros intereses. Hay un claro movimiento de circulación de ideas y de vigencias de ideas con el contexto europeo, sobre todo. Ustedes han mencionado las influencias alemanas, francesas y también británicas. Ahora yo me pregunto, siendo dos países tan cercanos, vecinos, y sobre todo la circulación cultural tan fluida que siempre ha habido entre Montevideo y Buenos Aires, por lo menos, ¿hay evidencias, hay registros de movimientos
circulación de ideas entre estos dos países en ese periodo. Claramente yo he visto en trabajos de Jorge en la década del 50 tal vez, pero no conozco, no sé si hay evidencias de relaciones y vínculos en este primer periodo. Así que bueno, tengo otras cosas más, pero por lo menos ahí dejaría entonces para ver qué les parece. Bien, si querés, Hugo, empiezo con algunas cuestiones. El tema de la financiación es un efecto de la propia transformación de las ideas, creo. El positivismo que de alguna manera se va instalando dentro del campo educativo rápidamente permea también el pensamiento político, ¿sí? Y de alguna manera ese interés por transformar la realidad a partir del conocimiento y de los saberes que de alguna manera se venían recepcionando y que se instalaban en el ámbito educativo, bueno, también necesitaban de espacios, de elementos, digamos, que eh, sostuvieran, digamos, esos desarrollos. Entonces yo creo que ahí hubo una apuesta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una apuesta, por ejemplo, no solamente a la construcción de esos gabinetes o laboratorios, sino a esos grandes edificios de las universidades también, ¿no? La creación de la Facultad de Medicina va a ser acompañada años posteriores por la Facultad de Matemática, que luego se va a dividir en la arquitectura e ingeniería. La necesidad de desarrollo y de industrialización en el campo, justamente en el campo de la agricultura y la ganadería, dan paso a la creación de las facultades de agronomía y de veterinaria. Entonces hay como un acompañamiento justamente de los saberes, de los conocimientos, de la necesidad de producir un conocimiento y hacerse de conocimiento para justamente ubicar, digamos, a la nación que estaba construyéndose en una ruta de progreso. Creo que es una de las cuestiones que de alguna manera se van instalando, ¿no? La cuestión del desarrollo, la propia construcción de ciudadanía, de alguna manera, continuamente recalca la necesidad justamente de salirse de esa cultura primitiva para avanzar sobre un mundo civilizado que para ese momento, por lo menos para fines del siglo XIX, el espejo donde se miraba era el mundo anglosajón, ¿sí? Para Uruguay, por ejemplo, la experiencia de Varela, como lo fue seguramente emulando toda la experiencia de Sarmiento en Argentina, estaba muy arraigada, digamos, a todos los desarrollos europeos y básicamente anglosajones en el cambio de la educación. Y en ese sentido, la financiación científica, ¿sí? La política científica también se transforma en Uruguay y de alguna manera recibe no solamente nuevos conocimientos, sino también justamente la facultad y la necesidad de transformar los espacios educativos y brindar herramientas para que esos conocimientos sean usados para el desarrollo del país. Hay toda una impronta ahí de construcción y de progreso de la nación que atraviesa absolutamente todas las prácticas del momento. Y una cuestión que me pareció interesante de lo que planteó Hugo y que yo veía que ciertas diferencias, ¿no? En la cuestión del internacionalismo, ¿sí? En Uruguay, por ejemplo, hay una recepción a principios del siglo XIX básicamente de la escolástica, ¿sí? De una manera bastante inorgánica, ¿no? Porque no termina de asentarse la iglesia en nuestro país. Eso permite que la laicidad rápidamente se estructure, digamos, como un modo de relacionamiento y de principio, digamos, a instalar en relación al Estado, no sin las luchas, obviamente, que se dieron, pero en comparación con el resto de Latinoamérica, en realidad, nuestro país rápidamente logra esa separación entre iglesia y Estado. Entonces, ahí esa debilidad del pensamiento escolástico, que es el pensamiento español básicamente, da paso al pensamiento francés rápidamente, con la ilustración, el enciclopedismo, y luego de esto, cuando aparecen las ideas del positivismo, básicamente es la literatura inglesa la que ingresa, ¿no? Lo plantea por esta diferencia que
o con esto que nos hizo conocer Hugo en relación al pensamiento francés, esa psicología de raíz francesa que de alguna manera recala en Argentina, y que tal vez por ese especie de interrupción, ¿no?, de la recepción de la psicología y desarrollo de la psicología en nuestro país, no se haya asentado de la misma manera que pasó en Argentina. E inclusive esta propuesta de Eva Ferreira de tratar de dar cuenta de todas esas perspectivas sin dejar ninguna fuera, no solamente intenta justamente ubicar, digamos, los desarrollos de Francia, ¿sí? Él trabaja a Ribot, a Binet también, pero también trabaja a los alemanes, a Guntz, y también desarrollos ingleses, con Galton, ¿no? Entonces nos muestra ahí en ese libro, digamos, las diferentes perspectivas, e inclusive la psicología mórbida, una serie de elementos que de alguna manera expresan un espectro bastante general de la psicología. No a partir del desarrollo posterior, digamos, en el campo educativo, donde se frena justamente el proceso de la psicología experimental, no hay una recepción de esas ideas francesas. Es impresionante porque, por ejemplo, toda la experiencia de la escuela activa, de la escuela de De Crolí, por ejemplo, de todos los desarrollos de los intelectuales en torno a la psicología de Francia y Bélgica, también son resistidos durante esa época, entre 1920 y 1930, ¿no? Y recién en el 33, con ese cambio de gobierno de la educación, se logra justamente, bueno, instalar y poner a funcionar, digamos, no solamente el laboratorio, sino aplicar las ideas. Bueno, ahí ya teníamos a Binet, a una cantidad de otros psicólogos que ya tenían producido baterías, test, etcétera, que de alguna manera comienzan a funcionar. O sea que hay ahí una especie de freno, ¿sí?, a ese impulso inicial, que ahora que lo digo, también en el campo político se da, ¿no? Ese avance progresista en algunas ideas y luego un freno que corta ese proceso, ¿no? Y que de alguna manera tiene que ver con sectores sociales también, ¿no? Que en el avance de las libertades o con el arribo de ideas que de alguna manera ponen en cuestión el orden instituido, hay que recordar que a principios de siglo también hay una transformación del pensamiento ligado básicamente a los sindicatos, al marxismo, ¿no?, que comienza a tener su incidencia en el plano social, ¿sí? Entonces ahí también hay una recepción que de alguna manera va transformando y que hace actuar a los diferentes sectores sociales, tanto para frenar algunos progresos, resistir justamente algunos progresos, y entrar en lucha política e ideológica. Dejo por acá para que no alargar demasiado. Gracias, Jorge, qué interesante todas las perspectivas Y me gustaría transmitirle algo a los y las estudiantes que ahora nos están escuchando. ¿Se acuerdan que yo el otro día decía que a pesar de todo lo que hemos avanzado en la investigación e historia de la psicología en nuestros países, todo lo que nos queda por saber? Porque estos son los temas que están consolidados en nuestros países. Sin embargo, la perspectiva comparativa es algo que todavía nos está faltando. Y bueno, es algo que ya hemos conversado con Jorge, que vamos a empezar a indagar a partir de este momento. Me gustan los desafíos que planteó Andrea, digamos, ¿no? La primera cuestión sobre la financiación de los presupuestos. A ver, yo dije algo que quiero corregirlo porque de la manera que después me quedé pensando que lo dije, por ahí puedo tender a ser confuso. El proyecto de la educación laica, común, gratuita y obligatoria, que yo digo funcionó desde por lo menos 1884 hasta 1968, fue exitoso, con parches que hubo que agregarle cada tanto, pero me refiero exclusivamente al proyecto educativo. El proyecto político no. Es decir, el momento más amplio que uno tiene en la Organización Nacional, 1862-1880, presidencia de Mitre, presidencia de Sarmiento y presidencia de Nicolás Avellaneda. A partir de 1880, el roquismo. El roquismo, a ver, que fue el momento donde la famosa conquista del desierto, el genocidio con los grupos originarios que estaban en el sur argentino, y todo ese periodo se incorporan leguas de hectáreas al cultivo y a la producción nacional.
ese proyecto que uno lo mira en 1886, cuando deja la presidencia Roca, y parecía absolutamente afianzado. En 1890 viene la famosa crisis del 90. La crisis del 90 está descrito, hay 3 novelas argentinas de aquel momento. Uno, La Bolsa, de Julián Martel, que es exquisita. Segundo, Horas de Fiebre, de Villafañe. Y después, Quilitos, la tercera novela. Esas novelas muestran que, en buena medida, lo que se consideró progreso, en realidad fue lujo. Y eso sí lo investiga un historiador de la educación en la Argentina, que fue Juan Carlos Tedesco. Cuando Juan Carlos Tedesco hace la historia de la inversión en educación en el periodo que va de 1880 hasta 1900, dice, confundimos progreso con lujo. Entonces el progreso era una estancia en una finca en la provincia de Buenos Aires con escaleras de mármol traído de Carrara. Confundimos eso con el progreso. Por eso eso no pudo durar. Eso cayó en 1890. Es interesante esto, porque hay un discurso hoy, contemporáneo, político, en los medios de comunicación, en el imaginario colectivo, de que Argentina fue un país fantástico, o hasta que vino la revolución del 30, e hizo Cario Irigoyen, o hasta que llegó el peronismo en el 45. En lo político, Argentina nunca fue un país fantástico. Esto hay que tenerlo claro. Siempre fue un país donde hubo una lucha tenaz. En esto sí es diferente, ahí me interesa esto que planteó Jorge. Hubo una lucha tenaz entre los modelos espiritualistas y los modelos laicistas e iluministas del centro. Hay un textito de Fermín Chávez muy lindo que se llama Iluminismo e historicismo en la historia argentina, donde él muestra el eje de los conflictos de las guerras civiles a partir de 1820. Seguramente muchos de ustedes y muchas de ustedes recordarán en nuestros libros de historia que se hablaba de la anarquía del año 20. Me estoy hablando de 1820. La anarquía del año 20 no fue la anarquía del año 20. Es donde las provincias unidas del Río de la Plata le dicen no a la ciudad de Buenos Aires. Recuerden que el enfrentamiento entre unitarios y federales también fue eso. ¿Se acuerdan una de las banderas? Esto sí es una diferencia grande con lo que cuenta Jorge en Uruguay. Las banderas de los federales era religión o muerte. O sea, de pronto, el enfrentamiento entre las luces y el iluminismo, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires contra el arraigamiento tradicional y religioso de buena parte del país, esto fue central en las luchas civiles. Y este es un conflicto que nunca lo resolvió Argentina. Parecía que lo había resuelto con organización nacional a partir de 1872, pero la crisis de la bolsa en 1890, todos los conflictos que hubo entre 1816, que dan lugar a la aparición del primer gobierno que surge de voto libre y por voto secreto, cuando triunfa Hipólito Yrigoyen, el conflicto del 30, la década infame, la aparición del peronismo, la derrota militar del peronismo, o sea, el peronismo se lo derrotó militarmente en 1955, y a partir de ahí la inestabilidad política entre 1955 y 1983. Parecía que el gobierno de Raúl Alfonsín traía un poco de estabilidad y en buena medida lo trajo. Sin embargo, vimos la crisis del 89 y 90, la crisis del 2001, la crisis del 2015, la crisis del 2019. Argentina políticamente siempre hemos sido un país inestable. Y cuando uno mira ahí las inversiones en ciencia y en tecnología, y ahí sí me parece que es un punto análogo y muy similar a lo que contaba Jorge Chávez, en ese modelo de los distintos modelos de progreso, y progreso hubo con el roquismo, progreso hubo con el radicalismo, progreso hubo en los años de la planificación del peronismo, progreso hubo con la entrada de las multinacionales cuando cae el peronismo en el 58, siempre se habló en nombre del progreso. La inversión en ciencia y tecnología parece algo que se justifica en sí mismo. Sin embargo, Diego Hurtado, que es uno de los que... Hay dos personas que analizaron los presupuestos en ciencia y técnica en la historia argentina. Uno es Oteiza y el otro es Diego Hurtado. Diego Hurtado muestra que en realidad, en los periodos de mayor inversión en ciencia y tecnología, nunca coincidieron, por ejemplo, con dictaduras militares. Esto es claro. Al contrario, las dictaduras militares restringían en ciencia y tecnología. Generalmente las dictaduras militares venían a sostener proyectos oligárquicos a los cuales la ciencia y tecnología no les aportaba nada. En todo caso, ¿qué tenía que garantizar la Universidad Argentina? Profesionales,
médicos y abogados. Los médicos y abogados, no solamente para hacer, eso es verdad, no era solamente para sostener a la oligarquía, también a la burguesía naciente, y también hubo un sistema de salud pública que era para sostener a los sectores menos pudientes que no podían pagar medicina privada. Pero a la universidad se le pedía, y los conocimientos eran para eso. Los conocimientos para formar abogados, médicos, ingenieros, no estaban en el desarrollo científico-tecnológico. Es verdad que eso empieza poco a poco a modificarse, pero sobre todo a partir de la segunda mitad de la década del 50. Las primeras inversiones importantes comienzan efectivamente durante el gobierno peronista y después van a continuar, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Cuyo, en la década del 60 y del 70. La crisis del 70 pone en tela de juicio todo esto, y después reaparece lentamente durante el retorno a la democracia a partir de 1983. Es decir, que lo que muestran los historiadores de la ciencia y la tecnología, y sobre todo los que aplican indicadores económicos, es que lamentablemente Argentina vivió en la política científica y tecnológica también los mismos conflictos y sucesiones de blancos y negros a lo largo de 50 o 60 años. Y una cosa más interesante que es sobre esta cuestión de la producción en ciencia y tecnología. Lo último que observó Andrea, que me pareció muy interesante, la internacionalización. La verdad que nosotros sabíamos que Piñero había ido a Francia, sabíamos que él había dado su conferencia allá en París, pero no tuvimos en cuenta algo que, Andrea, vos descubriste hace poco, que la primera vez que Georges Dumas viene a Buenos Aires es en 1907, si no me equivoco. Es decir, en 1903 viaja Piñero para allá, en 1907 viene Dumas para acá. Es decir, como vos decías bien, no descubrimos la internacionalización ni los intercambios científicos, parece que eso estaba también, y después de todo, hizo una marca, esto lo estudia muy bien los que han hecho historia de la internacionalización del conocimiento, esto viene muy bien, la cuestión del intercambio formaba parte de los ambientes culturales. Lo que sí hay es, obviamente hay ahora otro clima, otra cultura en la cual se está haciendo todo esto, pero efectivamente esto existía en aquel momento. Y el mejor ejemplo es la conferencia de Piñero allá en París, y después las conferencias que da Dumas, Georges Dumas, en Buenos Aires. Por ahora esto solo. Bueno, muchísimas gracias por estas dos intervenciones. Si alguien quiere haciendo preguntas, lo puede escribir en el chat o puede levantar la mano. Mientras se van animando, yo les voy a dejar otra pregunta que seguramente a nuestros estudiantes les puede interesar, porque bueno, ellos han estado trabajando sobre el tema de la construcción de los objetos de estudios históricos, la búsqueda de fuentes, digamos, las fuentes primarias, cómo se documenta un historiador para trabajar, y cómo los temas que ustedes han desarrollado, yo sé que han sido parte de sus tesis doctorales, distintas producciones que han investigado, o sea, no les han contado la historia, ustedes han estado en la cocina de estas historias que nos han relatado. Entonces yo les quería pedir que nos cuenten algo de la construcción de estos objetos de estudios, de las fuentes que ustedes tuvieron que indagar y sistematizar, y un poco desde la experiencia de investigadores en el campo de la historia, cómo es reconstruir archivos en Argentina y en Uruguay, cómo han vivido esas experiencias. Bueno, primero lo que destacaría que uno no es original muchas veces en esas búsquedas, sino que recorre un camino en el cual fue acompañado siempre por alguien, ¿no? Es decir, ya sea en el proceso formativo, siendo estudiante o siendo docente, uno va reconociendo un campo que de alguna manera se va poblando de preguntas, algunas de ellas son históricas. Cuando le empieza a interesar justamente la historia, esas preguntas van logrando cierta especificidad, pero siempre es un proceso acompañado, siempre con otros, ¿no? Y más también cuando en realidad en estos tiempos tenemos la posibilidad justamente de la accesibilidad a diferentes documentos y producciones internacionales, regionales. O sea que en el caso nuestro, y particularmente para nuestro país, que tenemos un desarrollo bastante novel en el campo de la historia y la psicología,
que recién ahora estamos como produciendo una serie de productos, en tesis, en artículos, digamos, comparativamente con el resto de América Latina, y mucho más con Argentina, con Brasil y Chile, digamos, venimos recién avanzando en la construcción de este campo. Tengo que reafirmar esa idea de que uno va situándose a partir de lo que va aprendiendo de otros también, ¿no? Y de alguna manera llega un momento en que se lanza hacia la búsqueda de esas fuentes y se interna y se sumerge, digamos, en un mundo que, para mí, cuando hice la tesis doctoral, fue haber estado durante cerca de 2 años metidos en bibliotecas y básicamente en 2 bibliotecas. Y me pasó algo muy interesante porque como iba todos los días, tempranito y pasaba mucho tiempo, llegó un momento de esa búsqueda, digamos, que ya las bibliotecarias se iban y me decían, todo lo que saques, déjalo en el lugar. Entonces ya no tenía que pedirle a nadie y andaba buscando las cosas y era parte ya del mobiliario, digamos, ¿no? Y claro, yo tuve la sensación de que cada cosa que leía iba adquiriendo sentido a partir, obviamente, de las preguntas que me había hecho y de mis intereses. Entonces, aprendí a hacer un modo lo más organizado posible de búsqueda y encuentro de fuentes, ¿no? Y de ordenamiento de las fuentes cada vez que encontraba una, ¿no? Yo tuve la precaución, digamos, empecé yendo a las bibliotecas y a leer y a transcribir, porque pensaba que esa era la forma que me iba a ser mejor para mí, pero después me di cuenta que cada vez que veía la biblioteca, no voy a llegar nunca a ver todo esto, decía, ¿no? Entonces, empecé a ir con una máquina de fotos, ¿no? Y a generar un procedimiento un poco más ágil y dinámico, que fue, bueno, empezar a revisar índices, contenidos, a leer y a sacar fotos y a ordenar en carpetas, llevaba la computadora, ¿no? Me armé de un método que de alguna manera me permitió relevar una cantidad enorme de fuentes, ¿sí? Con una lectura transversal, digamos, al principio, que luego las fui utilizando a medida que iba escribiendo y analizando y recortando contenidos en los cuales me interesaba profundizar, ¿no? Fui a lugares y archivos que nadie había estado mucho tiempo, como estuve, en soledad, ¿no? Uno cuando encuentra un documento, es un hallazgo, para mí es como, es emocionante, ¿no? Yo no sé si todo el mundo puede sentir eso, pero a encontrar una hojita y leerla, y esto tiene que ver con aquello, y bueno, ese tipo de experiencias a mí me motivaban a seguir, ¿no? Y creo que son son las experiencias, ese tipo de sensaciones y de momentos lo que porque es una especie de descubrimiento, ¿no? Aunque nosotros no pensemos que esa palabra dé cuenta de parte de nuestro trabajo, cuando uno va encontrando algo que no conocía o que algo perdido que le alumbra o le da sentido, digamos, a una pregunta o a algo que está un poco confuso, es emocionante. Así que bueno, esa fue mi experiencia, digamos. Bueno, gracias Andrea por estas cuestiones que planteas. Me quiero centrar en lo primero, ¿no? La cuestión de la construcción de los objetos históricos. Yo a veces suelo, inclusive en clase lo suelo ver y lo suelo plantear y lo suelo decir, que es que hay una confusión a veces que se genera con la presunta objetividad. O sea, lo primero que dice, bueno, un científico y un historiador también debemos ser objetivos. La palabra no me disgusta, no me parece mal, pero yo siempre remarco que el objeto es la construcción de un sujeto. Objeto es eso. Los alemanes tienen 2 términos para distinguir lo que son las cosas de los objetos, Ding y Sache.
Y las cosas están en el mundo natural o en el mundo social, los acontecimientos en el mundo social. Ahora, ¿cuándo lo transformamos en objeto de estudio? Cuando el sujeto investigador se acerca, los recorta, los limita y los trabaja. Es decir, es imposible que algo objetivo no sea al mismo tiempo subjetivo. Desde el punto de vista kantiano, por lo menos, esto es claro. Yo sé que esto va contra el sentido común que tenemos de estos términos, pero esto es una cuestión importante, digamos, ¿no? Yo creo que efectivamente lo que hemos aprendido también de cuando yo empecé a hacer historia de la psicología hasta acá, lo que hemos aprendido es que efectivamente hay objetos muy distintos de estudio y que requieren a veces de fuentes diferentes. Y está bien, uno puede familiarizarse más. A mí me ocurre, yo estoy más familiarizado, por ejemplo, con el documento, con el trabajo archivo, me ocurre lo que decía Jorge, digamos. Yo siempre digo que una primera cosa para investigar es la pasión, las ganas, el amor, las preguntas que uno le hace a ciertas cosas y bueno, voy a tratar de responderlo. Y generalmente yo siempre digo que nuestras respuestas a veces son más débiles, más pobres, pero la potencia de la investigación es la potencia de nuestras preguntas. ¿Cómo preguntamos a lo que tenemos delante? A mí me parece que en ese sentido, yo por ejemplo, la primera investigación que yo hice sistemática y formal fue al comienzo de la democracia. En aquel momento yo había asistido a un curso que había dado Hugo Besetti en la Universidad. Hugo Besetti era el delegado normalizador de la carrera de psicología de la UBA. Él había dado un curso sobre historia de las instituciones psicoanalíticas. Y yo me acerqué ahí, me gustó mucho el curso, y yo no me acuerdo si yo le propuse o él me propuse, yo no tenía mucha idea de lo que era el CONICET. Me dijo, presentate una beca para hacer un doctorado. Y bueno, y ahí empezamos. Y la verdad que fue muy interesante, pero terminamos todo el año 84 preparando el proyecto, me presenté en el 85 y creo que ahí yo gané la primera beca. Para mí fue un mundo, aparte yo me pasaba las tardes en la biblioteca o de medicina de la Universidad de Buenos Aires o en la de filosofía. Y esto que comenta Jorge es tal cual. Había dos bibliotecarios a la tarde, dos que estaban, de los que manejaban la biblioteca. Uno que se llamaba Hugo aparte, tenía el mismo nombre que yo. Con lo cual fue inevitable, al cabo de todos los días, cierto tiempo, que Hugo y yo empezamos a decir, tocayo, qué sé yo, y pasaba esto. Yo me iba sobre todo a la hemeroteca, yo me iba a la parte de las revistas, y le pedía 7 revistas. Copiaba, yo no sacaba fotos en esa época, yo copiaba, a las 2 horas iba y le pedía otras 7 revistas, y no pasó mucho tiempo hasta que Hugo me dijo, ¿no quiere usted bajar a los stacks donde están todas las revistas ahí? Para mí fue una maravilla eso, porque de pronto ahí las tenía todas. Yo sobre todo trabajaba mucho en esa época con la Semana Médica, que aparte era monumental lo que tenía, más otro con Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, y la verdad que me vino espléndido esa posibilidad. Yo creo que el trabajo a mí el trabajo archivo me gusta, y creo que el otro día en la clase de repaso yo lo señalé, digo, es verdad que el trabajo de archivo ha cambiado mucho. Desde los archivos físicos, yo me acuerdo que una recomendación de Hugo Besetti era trabajar Argentina, porque vas a tener acceso a las fuentes. Y yo el otro día contaba que si mi tema de investigación hoy fuera la relación de la psicología con las prácticas de eugenesia, hoy tenemos más información sobre Estados Unidos por todo lo que grupos de derechos humanos, grupos de defensa de pacientes han subido y han creado desde causas judiciales de personas a las cuales sometían a esterilización porque eran criminales y todo lo demás, causas enteras que hoy para ir a conseguir un archivo así en la justicia de Argentina, o me imagino de Uruguay, nos debe costar una enormidad. Es decir, hay ciertos temas en los cuales la digitalización y el mundo online ha abierto un panorama de investigaciones que antes, la verdad, no disponíamos. Sí es cierto que igual nosotros podemos entender, me parece, yo entiendo mucho mejor el contexto cuando investigo la eugenesia acá que cuando la veo en Estados Unidos, porque bueno, también formamos parte de un aparato de investigación que tenemos más datos sobre la cultura, sobre la sociedad y sobre la historia institucional de nuestro país que de otro lugar. Pero hoy hay más fuentes disponibles, esto es una cosa particularmente interesante. Yo creo que lo que sí está pasando en este momento, bueno, nosotros hemos logrado construir un archivo modesto en la Universidad Nacional de San Luis, ahora lo está dirigiendo Fernando Polanco. Yo creo que el objetivo de eso es lograr efectivamente poder digitalizar. Bueno, hay muchas cosas que han digitalizado entre el Socian y tenemos que seguir avanzando en ese camino. Creo que el trabajo de archivos históricos es necesario, porque aparte eso también es poner a disposición
A ver, recién Jorge decía una cosa que yo comparto, ¿no? Hay un momento de la investigación que es solitaria. Ahora hay otro momento de la investigación que es colectiva y es grupal. Aparte, yo siempre digo, el trabajo de uno es un producto colectivo, ¿no? Yo me dé cuenta rápidamente o no me dé cuenta, es producto de un trabajo colectivo. Y también armar archivos y armar archivos objetivos, o sea, instituciones, o centros de documentación, como se empiezan a llamar ahora más contemporáneamente, es también poner a disposición de otras personas lo que hemos investigado nosotros, porque yo estoy seguro que el mismo documento que investigué yo y que le hice 2 preguntas, va a venir otra persona después, le va a hacer otras 3 preguntas y va a descubrir cosas distintas. Esto es lo interesante de la historia. La historia, en ese sentido, nos estamos renovando siempre en la historia, no solamente por causas ideológicas, políticas, también por causa de que le hacemos a los documentos preguntas diferentes en cada momento, por distintas cuestiones, digamos, ¿no? En ese sentido, yo creo que la historia es un área, y la historia de psicología es un área apasionante. Hace un rato estuvimos con Andrea y con representantes de sociedades de historia de la psicología de América Latina, porque, bueno, la SIP la Sociedad Interamericana de Psicología, cumple 70 años en diciembre, y hay ganas de hacer alguna jornada, una actividad y demás, ¿no? Y uno ve lo que ha crecido la historiografía, o sea, ya ahora me refiero a la historia escrita de la psicología en América Latina en los últimos 30 años, y es impresionante. Ojo, como yo decía antes, nos sigue faltando mucho, seguimos teniendo zonas muy oscuras que desconocemos, pero lo que hemos avanzado realmente es fenomenal, ¿no? Y es cierto que eso ha sido un trabajo de 80, 100 personas en todo el continente, no mucho más. Más los respaldos institucionales que hemos recibido, también hay que decirlo. Yo sin el apoyo que recibí de la Universidad Nacional, bueno, primero la Universidad de Buenos Aires, pero después la Universidad Nacional de San Luis y el CONICET, no hubiera podido avanzar de ninguna manera, ¿no? Pero creo que es importante todo esto, ¿no? Bueno, muchas gracias por compartir sus experiencias. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Perdón, acabo de ver que en el chat se ha puesto algo. Gastón, gracias Gastón por tu intervención. Él dice, el tema financiación, creo yo, es una problemática que afectó y aún afecta a gran parte de Latinoamérica. Un ejemplo muy conocido que se puede encontrar en Argentina es cuando se mandó a lavar los platos a los científicos por no ser de utilidad, el famoso ministro Cavallo que mandó a lavar los platos. Sí, efectivamente, Gastón, esto no cabe ninguna duda, el tema de la financiación. Y esto pasa no solamente en la ciencia, ¿eh? El otro día tuvimos oportunidad de presentar un libro que uno de los integrantes de nuestro equipo docente, Marcelo Muñoz, que está ahí presente, y Hugo Adrián Morales, editaron un libro que se llama Ignacio Martín Baró, La psicología de la liberación y el pensamiento latinoamericano. ¿Correcto el título, Marcelo? Un libro muy interesante con varios capítulos. Yo escribo un capítulo ahí sobre historia. Lo presentamos, lo editó la nueva editorial universitaria de San Luis, ¿no? Y cuando hicimos la presentación, que estaba también el rector ahí, yo hablé de un tema que es el de soberanía editorial, que va de la mano es un concepto que yo vengo insistiendo hace bastante con este tema, ¿no? Soberanía editorial, ¿qué es? Yo creo que, por supuesto que pueden existir editoriales comerciales, ¿por qué no? ¿Quién soy para prohibir eso? Y tienen todo el derecho que haya una editorial que lo que quiere es ganar dinero con un producto cultural. Pero creo que legítimamente el mundo del conocimiento son las universidades, las sociedades profesionales, las sociedades científicas, los que mejor condición tenemos para producir nuestras propias producciones, ya sea revistas, ya sea libros, ya sea otro tipo de... Hoy hay un montón de producciones. Ahora, eso es costoso, porque eso implica inversión, porque aún los libros en PDF cuestan dinero, porque alguna persona los tiene que tipear, alguna persona los tiene que diseñar, otra persona hay que conseguir un espacio en la web para subirlo. O sea, los libros inclusive de acceso abierto no son gratuitos, pero es lo que mejor, y esto lo dice la UNESCO. La UNESCO dice, el acceso abierto es una vía que permite la democratización de la sociedad, que todos podamos acceder por igual. Ustedes recién vieron esas fotos que me parecieron muy lindas, del diario La Prensa del Laboratorio de Psicología en Buenos Aires, todas esas señoras muy bien vestidas y demás. Bueno, la opción de un curso online gratuito supuestamente abre para que esté la persona muy bien vestida y la persona que por ahí no tiene las mismas condiciones. No es fácil, no es solamente la gratuidad lo que da igualdad de oportunidades, eso queda claro, pero es algo que abre esa puerta. Yo creo que en ese sentido, indudablemente,
la cuestión de la financiación y la cuestión de invertir en la producción científica, tecnológica, y sobre todo en América Latina nosotros valoramos mucho lo que es la ciencia aplicada. Hay una investigación fue presidente de la CIP, ya me voy a acordar el nombre, que es un argentino que vive en California, y ahora mis dos neuronas no me hacen sinapsis, ya me voy a acordar el nombre de él, Andrés Consoli. Andrés Consoli analizó el perfil de los ganadores de los premios de la Sociedad Interamericana de Psicología. Varios trabajos, uno de ellos me invitó a participar a mí también. ¿Qué es lo que descubre él ahí? La mayoría de los que ganaron los premios de la Sociedad Interamericana de Psicología tienen que ver con áreas aplicadas de mucha urgencia social. Psicología comunitaria, particularmente, es el área principal. Segundo lugar, psicología social. Tercer lugar, psicología educativa. En cambio, los que han ganado premios vinculados con investigación, llamémosle la palabra básica en psicología de laboratorio, son muchísimos menos. Eso es una característica de la psicología en nuestra región. En nuestra región la psicología aparece con la intención de, vamos a decirlo muy brutamente, mejorar la calidad de vida de nuestros contemporáneos y de los grupos, de las instituciones, de las comunidades. En ese sentido creo que indudablemente la característica es conocimiento aplicado, más que conocimiento por el conocimiento en sí mismo. Por supuesto, igual, muchas veces tiene que haber conocimiento básico, porque nunca se sabe cuándo un descubrimiento, y coincido con Jorge, no es la palabra que a mí me gusta, puede ser utilizado en un área de aplicación industrial, social, etc. Nunca se sabe eso. Entonces, no está mal que haya investigaciones básicas, investigaciones como decir, ¿cómo se gasta tanto dinero en un laboratorio para algo tan abstracto? Yo no lo veo mal, al contrario, yo también creo que la investigación científica es como los bosques, y es como los pueblos. Cuanto más variados, mejor. Es más lindo atravesar un bosque con muchas variedades de árboles y de plantas y de vegetación y de fauna que un bosque todo unificado. Por lo menos a mí me pasa eso, ¿no? Creo que con la investigación pasa eso. Cuanto más variada y más extendida y más diversa, me parece que es mejor, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta que quieran aprovechar a hacer? Ya nos estamos quedando cortos de tiempo, pero si alguien quiere... Viernes a la noche, ya estamos todos fundidos, sí, creo. Estamos todos con espíritu de viernes. Estamos con el final de la batería, digamos, hay que volver a dar... Entonces, sí, claro, Miguel, yo no quería mandarte al frente que hicieras la pregunta, pero estaba de alguna manera esperando. Estamos con Miguel Gallegos, otro colega muy querido, que también comparte nuestros grupos de Historia de la Psicología, también de la CIP, que hemos mencionado varias veces esta tarde, así que, Miguel, con todo gusto. Bueno, saludar a todos las estudiantes, los colegas, ahí lo veo a Marcelo, Jorge, un gusto saludarte. Bueno, a Hugo y Andrea nos reunimos más temprano, sé que andaba por ahí Luciana hace un rato, así que bueno, saludarlos. No, varios comentarios los estuve escuchando atentamente, me interesa el tema comparativo, de la historia comparada, que yo he tratado de por ahí buscar un concepto más afín de contrastado, porque bueno, como metodología, que es una metodología clásica en realidad, la comparación, y la historia comparada es clásica también, es súper antiquísima, no es nada novedoso, pero bueno, últimamente se ha puesto así como de vigencia, de actualidad, pero en realidad historia comparada internacional siempre hubo. Y yo le he tratado de llamar más como contrastada, porque cuando amplié esto ya como comentario y demás, el objeto laboratorio, amplié la geografía, ustedes saben que yo me dedico mucho a América Latina, entonces y pude revisar archivos y pasar tiempo en Brasil, en México y demás, y ver los casos y tomarlos como casos, evidentemente hay contrastación. Entonces, cuando uno empieza a ver todas esas influencias, obviamente me ha servido mucho el trabajo de los colegas, cada uno en su país, el trabajo de Hugo y de los colegas en Argentina, como los de Uruguay, como los de Brasil y demás, ¿no? Pero bueno, cuando amplié, digamos, el foco, salí del propio país, incluso dentro de Argentina, porque me hacía pensar en esa comparación, si se quiere,
el mismo Foradori hace una historia comparada para Argentina o para América Latina, ¿no? Él habla de la Escuela de La Plata y la Escuela de Buenos Aires, pero después yo me acuerdo que tomé esa metáfora y hablé de la Escuela de Rosario y la Escuela de Córdoba. Y si vos incluís la Escuela de Córdoba y ves los trabajos de Fernando Ferrari, por ejemplo, con los trabajos del laboratorio de Duchess y demás, encuentra otra historia de los laboratorios. O sea, no hay una. Y no hay un modelo único de laboratorio y no hay una única influencia de laboratorio aún en el mismo país. Y me pareció mucho más gráfico cuando entré en la historia de Brasil y me detuve en tres. En el de Antipov, de Antipov en Minas Gerais, que tenía una beta súper aplicada, con chicos superdotados, como le decían ahí. Pero después te ibas al de Radecki, que después termina en Uruguay, estaba en un hospital de psicopatología. Y después, cuando mirabas al el que historió bastante bien Centofanti, que lamentablemente falleció el año pasado, el de Sao Paulo, era un italiano, tenía una tradición. Entonces, cuando empiezo a ver todo eso, veo las trayectorias y amplias el foco y te metes en esta historia comparada de circulación, vos ves Francia, que era de Francia que llegó a Brasil, porque en Brasil también, la Universidad de Sao Paulo fue moderada por Dumas, que también lo visitó y también estuvo en Francia, en México. Y para esa época que llegó Dumas a Argentina, Janet había ido, ¿quién es el que había estado? Bueno, ahora se me fue, en México en 1900, un francés muy conocido. Bueno, en fin, cuando uno ve que amplía ese horizonte. Entonces, ¿qué es lo que vi cuando ese paquete de datos lo pongo en ese conjunto en esa visión más global? Que Francia no era Binet, era también Claparède. Por ejemplo, la tradición de Claparède, estaban Antipov, estaban Radecki, se habían conocido. También habían conocido a Mercedes Rodríguez, que fue la fundadora de la carrera en Colombia de psicología. Entonces uno ve las trayectorias y demás y dice, bueno, las influencias están súper cruzadas, no hay un modelo único. Siempre me acuerdo, y esto ya estoy dialogando de alguna manera también con ese texto de Datzinger donde habla de las tradiciones de la investigación, él dice, no de laboratorio, las prácticas de investigación, ¿no? El modelo francés, el modelo alemán y el modelo americano. Bueno, el modelo latinoamericano es una combinación y hasta el del ruso también, porque también hay influencias rusas. Hay un reporte fantástico de Wilhelm Mann, que era un alemán, discípulo de Boone, que lo había contratado el gobierno de Chile para montar un laboratorio que tenía también la intención de favorecer la educación en el país. Y él lo comisionan y lo envían, y el tipo se va a dar toda una vuelta por Europa y tiene un reporte, que está online, está online porque son parte de los anales de la Universidad de Chile. Entonces tiene un reporte que lo divide en tres partes: Europa, Estados Unidos y Sudamérica. ¿A quién miró en ese reporte? Al laboratorio de Buenos Aires. Y decía palabras más o menos similares a las que decía Bas Ferreira. Dice, si Chile quiere estar a la delantera del progreso y demás, tiene que tener un laboratorio de psicología. Exactamente las mismas palabras. Es decir, el laboratorio, evidentemente, ese objeto, ese espacio, ese modelo de organización del conocimiento psicológico, evidentemente era algo muy fuerte. Un modelo prestado que venía de las ciencias físico-naturales, pero que la psicología lo adoptó como una escalera, si se quiere, de cientificidad, de organización y de un montón de cosas más, ¿no? Pero bueno, entonces en ese reporte, también dentro de Europa, no solo fue los centros, también fue Rusia. Entonces Rusia a veces parece desdibujado, y otro modelo que también en nuestras historias aparece poco, el modelo italiano, las investigaciones italianas. Y después, como laboratorio teníamos en los colegios, en las universidades, en los hospitales, en las fábricas también, y en los contextos militares. Obviamente ampliando el foco de no solo del principio del siglo, sino cuando uno lo recorre en la década del 10, del 20, del 30, del 40, ve distinto. Entonces, cuando uno arma esa genealogía, ve otro mapa mucho más amplio. Entonces, cuando pienso en América Latina y esa influencia de los laboratorios, cómo se dieron, digo, no hay un modelo, no hay una única influencia. Por decir, Antipov era una rusa que había estado en un laboratorio ruso, se había formado ahí, después pasó por Claparède y después la contratan para llegar a Belo Horizonte. ¿Qué es lo que llegó a Belo Horizonte, digamos, de toda esa experiencia? No lo sé, pero después las condiciones locales le imprimieron una dirección totalmente diferente a ese otro contexto. Entonces uno
la historia es mucho más dinámica a veces de cómo nosotros a veces la estatizamos cuando la escribimos, no tan directamente. Bueno, nada, era un poco esto, a aportarles o a hacerles comentarios de lo que es mi revisión. Esto que estoy comentando todavía nunca lo publiqué porque por cuestiones de tiempo siempre queda ahí en el tintero, pero qué bueno que lo hagan en Espejos, si pudieran hacer ese trabajo de contrastación, no sé, de búsqueda de similitudes y demás, porque a mí me seduce y me interesa más una historia cuando la complejizás y ya no la ves tan local, situada y como fuera de contexto. Al contrario, yo la veo mucho más conectada. Incluso recuerdo haber encontrado eso que le pasaba a Jorge, ¿no? Esa emoción que uno recibe, acá encontré algo que con este papel membretado ya, digo, uno es como que, no sé, un Bitcoin, ¿no? Hoy para decirlo, ¿no? Está descubriendo petróleo. Recuerdo en ese laboratorio de Morey, hay un reporte de la gente que visitó en un año de Ecuador, de Guatemala, de Chile. Es decir, hacía el reporte de todas las visitas que habían recibido. Era un reporte, había alrededor de 12 personas que venían de diferentes partes del mundo. Esto para pensar la circulación que había, ¿no? O la internacionalización. Y además otra cosa muy gráfica que encontré, creo que esto fue una de las entrevistas y demás, encontré una referencia a Miri López, que Uruguay lo quería contratar a Miri López, pero bueno, terminó yendo a Brasil. Y yo hago el chiste, digo, bueno, Brasil tenía mucho más dinero que Uruguay, porque algo así dice, digamos, evidentemente le pagaron mucho más, era mucho más seductor Brasil de esa época, y lo que le permitió hacer Miri López, ¿no? Que fue, te digo, el psicólogo más internacional que hubo, pues venía de Europa y circuló por toda América Latina, entonces es impresionante toda esa cuestión. Bueno, nada, en fin, yo sé que ya están al final de la actividad, la próxima la hacemos en 3 espejos. Totalmente. ¿Cómo no? Sería un comentario de lo que vos decías, Miguel, de Mira y López. Lo interesante además como estas personalidades, sobre todo aquellos que tuvieron que huir de Europa por la situación de guerra civil o de la guerra mundial. El otro día hablábamos con los estudiantes y las estudiantes de lo que fue la experiencia de cuando Keller se va de Berlín a Estados Unidos. Bueno, lo mismo Mira y López. Mira y López era un psiquiatra, un jefe de psiquiatría, que había, cuando se va de España, da conferencias sobre la psiquiatría de guerra en Londres, en Estados Unidos y demás, se reinventa como llamámosle un psicotécnico y haciendo orientación profesional, porque era lo que el medio le iba exigiendo, ¿no? Y una cosa más para las y los estudiantes, cuando se acuerdan que hablamos de los distintos tipos de historia de la psicología según el objeto de estudio. Se acuerdan que nosotros hablamos de por un lado, lo que son la historia más conocida en los manuales, la historia de teorías, conceptos, escuela, la historia de psicoanálisis, el conductivo, el urbanismo, etc. Por otro lado, se acuerdan que hablamos de las biografías, que es algo que hemos colaborado acá en esta enciclopedia biográfica de la psicología latinoamericana. Por otro lado, hablábamos de las historias de las prácticas, por otro lado, de la historia de las técnicas, y después hablamos de la historia de las instituciones. Y efectivamente el laboratorio es una institución muy particular, y eso coincido con lo que decía Miguel, que tiene un montón de vetas, así como las carreras de psicología, las sociedades científicas, las sociedades profesionales, los servicios de los hospitales. Y el análisis de las instituciones, de nuevo, ahí nos obliga a manejar archivos y fuentes por ahí diferentes al del texto teórico. Lo mismo la historia de las prácticas. Yo no puedo hacer una historia práctica si no me meto en periódicos o revistas de divulgación masiva, o inclusive en grabaciones de radio, de grabaciones de televisión, porque bueno, ¿cuál es el uso que se le da a la psicología? Y el uso que se le da a la psicología es raro que lo encontremos en un texto. Lo podemos encontrar la intención de eso, pero realmente lo vamos a encontrar en un montón de documentos de la sociedad, por así decirlo, ¿no? Y es interesante todas estas complejidades. Gracias, Miguel, ha sido muy oportuna tu intervención, ¿no? Bueno, yo creo que nos podemos quedar a seguir tomando café juntos y charlar, pero al menos la clase deberíamos concluirla aquí, agradeciéndoles a todos por su presencia, agradeciendo a las autoridades de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y también de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis por
facilitarnos esta experiencia de cooperación que esperamos que se multipliquen en el futuro para seguir creciendo juntos en el desarrollo de nuestra ciencia. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Hugo, y a todos los presentes, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todas y todos. Muchas gracias. Que pasen bien. Un gusto, Tarequito.